Buenas tardes para todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Vamos a continuar con este estudio acerca del libro de Apocalipsis. Estamos todavía en el capítulo 1. Quisiera saber los hermanos que han estado con nosotros, si tienen alguna pregunta, por favor déjenos saber. Un saludo para cada uno de los que están ya conectados, escuchando este mensaje. El Señor Jesús los bendiga. Cualquier pregunta, por favor, déjenosla saber. Si no sabemos la respuesta, ya saben, vamos a buscarla y que el Señor Jesucristo en su misericordia nos permita traer una respuesta correcta, de acuerdo a la palabra de Dios. Les decía que estamos estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Hace 15 días, hace 8 días no vimos la clase. Hace 15 días una hermana me hizo una pregunta. La hermana tenía la inquietud acerca de el título o la frase que es muy comúnmente se usa una de los títulos que se usa cuando se nombra al Señor Jesucristo, que es Hijo de Hombre. Entonces ella quería exponer o ampliar un poco más lo que habíamos hablado acerca del Hijo del Hombre. Entonces la hermana tenía una duda con respecto al título de Hijo del Hombre. Pero no sé si alguno tenga alguna duda con respecto a hijo de hombre, en el sentido de que no siempre se usa la frase hijo de hombre para el Señor Jesucristo y no siempre se usa la frase hijo de hombre para los hombres. Entonces, con respecto a eso hay que tener mucho cuidado para no ir caer en errores de que de pronto se está hablando de los hombres y se piensa que se está hablando del Señor Jesús, o viceversa. De pronto se está hablando del Señor Jesús y se piensa que se está hablando de los hombres. Entonces, esa era una pregunta que la hermana tenía. Quiero referirme a esa parte en el capítulo 1 del libro Apocalipsis. Vamos al capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, libro de Apocalipsis. 13. Capítulo 1, versículo 13. Dice así. 1.13. No sé si hay algún hermano nuevo que nos está hoy visitando o algún hermano que no ha estado en las otras clases. Permítame, yo miro por acá a ver si de pronto algún hermano que no ha estado en las otras clases. Les pido que todos han estado. Bueno, bendito sea el Señor. Si alguno no ha estado, entonces lo invito a que visite nuestro canal de Casa de Oración Torrefuerte, y allí tenemos las clases ya descargadas. Bueno, si alguno no ha escuchado algo, pues por favor, tal vez daré por entendido cosas que ya había dicho en esas clases. Entonces, de todas maneras, si no lo ha escuchado, no se quede calladito o calladita, pregunte tranquilo. De pronto yo paso algo por alto de lo que ya había hablado, pero no importa, pregunte. Si ya lo dije, no importa, lo volvemos a decir, no importa. Entonces les decía, capítulo 1, versículo 13, dice así. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Había uno semejante al Hijo del Hombre. Qué curioso que la palabra, cuando dice uno semejante al Hijo del Hombre, y siempre que hace la referencia, creo que siempre, hasta donde he visto los pasajes, cuando hace la referencia acerca del que está sentado en el trono, hace la referencia y una analogía o una semejanza, y dice, como había unos que estaba sentado como hijo de hombre. Vamos a leerlos, leamos estos pasajes. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. A ver si lo tengo por aquí rápidamente. Isaías capítulo 6, versículo 1. A ver qué dice. Esta parte de la enseñanza trae algunas inquietudes y algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, cuando se habla del Señor Jesucristo que ¿está sentado o no está sentado? Aquí me gustaría como saber su opinión. ¿Qué piensa usted? De que sí o no, o qué pasa, porque es que muchas veces estos pasajes, algunos intérpretes de las Escrituras tienden a hacer
a llevarlos a una interpretación no literal, cuando en muchas ocasiones o cuando la palabra de Dios habla de algo en un sentido literal, hay que tomarlo literal. Cuando la palabra de Dios habla de algo en un sentido figurado, pues hay que entenderlo en ese momento que se está hablando en un sentido figurado, ¿no? Por supuesto. Y les voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Creo que este ejemplo está en el capítulo, discúlpeme, voy a dejar un momentito Isaías ahí. Quiero hacer una referencia a esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en el capítulo, creo que está en el capítulo 4 o 5 del libro de Apocalipsis. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar aquí cuando dice que el Cordero, vamos a mirar un momentito acá. Apocalipsis, capítulo me parece el 5, capítulo 5. Ya lo vi. Ok, Apocalipsis capítulo 5. Vamos a mirar aquí esta parte de versículo 6. ¿Cuántos saben que aquí se está haciendo una referencia al Señor Jesús? Algunos que han querido interpretar este pasaje a la luz de la Trinidad dicen que ahí en ese momento se está nombrando al Padre y se está nombrando al Hijo como dos deidades, tal vez. No sé si sea correcto, tal vez. Lo digo pues en el sentido que ellos lo dicen, ¿no? Dos deidades separadas que allí se pueden diferenciar, dicen ellos, ¿no? Entonces, es más, algunos dicen cosas todavía más absurdas con respecto a la Trinidad, como por ejemplo que en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, cuando los seres celestiales dicen santo, 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 entonces están haciendo referencia a la Trinidad, que es que dizque, de acuerdo a lo que ellos malinterpretan, ellos dicen que porque ahí dice santo, 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 es porque le está diciendo santo al Padre, santo al Hijo y santo al Espíritu Santo. Entonces que dice santo, santo, un santo para cada uno. Entonces que ellos dicen que de esa manera se debe, según la manera en que forzan los textos, ¿no? Porque hay que torcer el texto y hay que forzar el texto para que digan lo que ellos quieren que digan, ¿no? Entonces, pero no hay que caer en ese tipo, por supuesto, en ese tipo de errores de interpretación tan absurdo. Por supuesto que no. De hecho, la misma palabra dice que le cantan, la de él, el que está sentado, le dicen a él, santo, santo, santo. No está diciendo que le cantan a tres que están sentados ahí en tres tronos, santo, santo, santo. No dicen algo como eso, ¿no? ¿Dónde está eso? Bueno, ese es un pasaje que tiene una concordancia. El capítulo 4 de Apocalipsis, donde los seres celestiales cantan santo, 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 tiene una concordancia también en el libro de Isaías. En el libro de Isaías. Bueno, pero entonces voy a leer el capítulo 5, donde les dije que analizáramos por un momento, no me quiero adelantar porque entonces estaría adelantando un poco, pero igual creo que a veces es necesario tomar un poquito de aquí y un poquito de allá, como dice la palabra de Dios, ¿no? Un poquito aquí y un poquito allá. Para este caso es necesario para que expliquemos esta parte. Entonces les decía, versículo 6 del capítulo 5 dice, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Bueno, entonces si me dejan hasta ahí, entonces yo diría que, bueno, un cordero inmolado, pues la referencia allí es una referencia directa al Señor Jesús. Porque ¿quién es el cordero que fue inmolado? Pues fue el Señor Jesús, ¿cierto? El cordero inmolado es el Señor Jesús. Entonces esa es la referencia directa. Este ejemplo lo estoy tomando para que miremos que en algunas ocasiones no se puede tomar de manera literal. El libro de Revelación o libro de Apocalipsis es un libro que usa mucha analogía, mucho lenguaje figurado. De hecho, en el capítulo 1 escribe las cosas que se han de señalar, dice la palabra en el sentido de señalar como traer a través de imágenes o de lenguaje figurados. En ese sentido lo dice la palabra de Dios. Pero no todo el libro de Apocalipsis es figurado,
y no todo, por supuesto, tampoco es literal, ¿no? Hay mucho lenguaje figurado en el libro de Apocalipsis, pero también hay cosas que son literales. Por ejemplo, lo del trono, que ese es el punto que estoy tocando, ¿no? El trono, un trono. Entonces, ese punto lo estoy tocando en este momento. Pero quiero que leamos aquí el versículo 6 del libro de Apocalipsis, o libro de Revelación, capítulo 5, y dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Bueno, si lo dejo ahí, yo digo, bueno, este es el Señor Jesús. Ve ahí, entonces, estaba el trono, están los seres vivientes, y además está el Señor Jesús ahí, que es el Cordero inmolado. Ahí está el Cordero inmolado. Bueno, si pudiésemos describir a ese Cordero que está inmolado, pues inmediatamente, pues si le dejamos hasta ahí, bueno, podemos interpretarlo de esa manera. Pero si seguimos y continuamos con el texto, nos damos cuenta de que allí se está usando un lenguaje figurado, no se puede tomar de manera literal. Entonces dice, Pastor, sí, señora. disculpa, buenos días, que el Señor Jesús le bendiga. Gracias, mi hermano, señora. Pastor, gracias. Pastor, o sea que podemos decir que el Señor se manifiesta en varias, o por ejemplo, como el Cordero Inmolado, que sabemos ya que es el Señor Jesús que se presentó, o sea, él se puede presentar en varias imágenes. Bueno, aquí hay que hacer la aclaración. Gracias, mi hermana. Sí, su aporte y su punto es muy bueno en cuanto a si el Señor Jesús se puede manifestar, en este caso como un cordero inmolado, o tal vez eso nos daría pie a decir que se puede manifestar de otras formas. Bueno, es esa parte en que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Decir que de pronto él se puede manifestar en otras formas. O sea, sé que así como, o sea, si yo lo interpreto así como su merced me lo está planteando, mi hermana, esa interpretación o esa conclusión me puede llevar a que yo de muchas formas pueda ver al Señor Jesucristo, como un panteísmo, ¿no? O sea, como que aquí se apareció, por allí se apareció, y por allí también otra forma, y por ahí otra forma. Y no. En ese sentido, no. En el sentido de que aquí en el texto hay un lenguaje figurado, hay una imagen que el Señor le está mostrando en el Espíritu a Juan para que él la entienda. Ese mensaje lo entiende él y a la vez nosotros lo entendemos. ¿Qué es lo que debemos entender nosotros? Pues que el Cordero, que es el Señor Jesucristo, fue inmolado. De esa parte. ¿Qué más podría yo entender? Bueno, allí podría entender otras cosas, ¿no? Lo que no debo entender, o lo que no podría entender en este pasaje, es ver allí en esa escena, o en ese escenario, ver como que hay un padre y como que hay un cordero que es el Señor Jesús, aparte, separado. Porque de ese modo no me lo está mostrando el texto. Ahora, eso es lo importante de entender. Una cosa importante es a no pensar más allá de lo que está escrito. No pensar más allá de lo que está escrito. Si yo lo dejo hasta ahí un cordero inmolado, pues yo me puedo imaginar que sí es el Señor Jesucristo, y de hecho lo es, pero allí lo que es una representación, una representación, ni siquiera voy a hablar de una manifestación, voy a hablar de una representación. ¿Por qué una representación? Porque esta parte es para interpretarlo, para entenderlo, qué es lo que pasa allí, quién es el Cordero, quién es el Señor Jesucristo. Más adelante nos damos cuenta de que el único digno de abrir los sellos, pues es el mismo Señor Jesucristo, quien es Dios y quien es el Cordero. Entonces, y mucho más adelante, todavía en el capítulo 21, nos daremos cuenta de que el Cordero es Dios y es el templo. Entonces, esas son cosas que hay que ir entendiendo poco a poco, ¿no? Para irnos progresivo. Lo que quiero referirme ahora con este pasaje, como les decía, es solamente traer un ejemplo de lo que a veces se puede tomar literal y de lo que a veces no se puede tomar literal. Bueno, para que lo analicemos hasta ahí nomás y no nos desviemos o no nos confundamos. ¿Por qué quiero mostrar este pasaje? Y es de la siguiente manera. Dice: un cordero inmolado que tenía 7 cuernos. Entonces ahí es cuando la cosa ya empieza a cambiar. Cuando esta imagen que el Señor nos está transmitiendo, nos está trayendo para que nosotros entendamos lo que está pasando allí, efectivamente, si yo digo un cordero inmolado, pues cualquiera podría decir, pues es el Señor Jesucristo que fue inmolado y está ahí como
como si fuera un corderito, pero es el Señor Jesucristo. Ahora, ese tiene el Señor Jesucristo. Si usted pudiera dibujar esta imagen, si usted dibuja esta imagen en su mente, trate de dibujarla en su mente. Dice, miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Acuerde, el trono es donde está sentado el Señor. No hay nadie más. Hay un trono y uno sentado. Un trono y uno sentado. Hago la pregunta, ¿será literal que hay uno sentado? ¿Será literal o no será literal? Y si yo digo que no es literal, ¿bajo qué argumento digo que no es literal? A ver, ¿quién me quiere decir algo con respecto a eso? ¿Será literal o no será literal? Porque entonces, bueno, alguien que me quiera decir algo. ¿Será literal? ¿Está sentado en el trono o no está sentado en el trono? Y si digo que no, ya como un poquito como adelanto, ¿no? Tendré que argumentar que la misma palabra no lo está diciendo cuando sí lo está diciendo. Entonces allí es cuando necesitamos entender o saber si eso que está allí escrito es o no es un lenguaje figurado o un lenguaje literal. Entonces, mi hermana. En Isaías, buenas tardes, el Señor Jesús les bendiga. Señor la bendiga, mi hermana. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, a mi manera de verlo, para mí nunca ha sido literal un trono donde esté sentado, porque sería demasiado pequeño para mí, ¿sí? Él siempre habla de eso, de que está sentado en su poder y en su gloria. O sea, tiene todo el poder, no es estar sentado como un ser humano. Eso es lo que entiendo yo de la palabra en Isaías. Gracias, mi hermana. Sí. Bueno, interesante. Esa parte es muy interesante. Saber y entender que el cielo es el trono del Señor. Bueno, pues sí, el cielo es el trono del Señor, ¿no? Porque Él es el Señor de los cielos, ¿no? Él es Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el cielo se convertiría en su trono, todo el cielo es su trono. Sí, sí. Pues de hecho, la Biblia lo dice, ¿no? De hecho, la Biblia lo dice. Ahora, lo estará diciendo también en un lenguaje figurado, lo estará diciendo de una manera para exaltar la grandeza y la gloria del Señor Jesús. Interesante, ¿no? De analizar eso. Todas esas cosas son importantes de analizarlas, ¿no? Lo está diciendo porque realmente hay que exaltar al Señor con toda su grandeza y porque Él es el Señor del cielo. Él es el Señor del cielo. No hay nadie más en el cielo. O sea, si Él es el Señor del cielo y de la tierra y de debajo de la tierra, pues y vive Él en el cielo, porque el Señor dice la palabra de Dios que Él habita en el cielo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo dice o no lo dice? Pues dice que ahí está su trono, ¿no? Entonces, ahora hay una cuestión allí, Milenita, que su merced dijo, y es que creo que le entendí, como si el trono fuera algo pequeño. O sea, como que lo miramos como algo pequeño, ¿no? Como que, bueno, eso debe ser como un cuartico ahí de pronto. No sé si de pronto su merced lo vio así, pero no podemos verlo, el trono de Dios, como algo pequeño cuando los profetas han hablado en sus visiones del trono como algo majestuoso, algo que a duras penas ellos pueden dibujar a través de su entendimiento, de su corto entendimiento, y exaltan muchas cosas que vieron, que han visto en el trono, como algo supremamente maravilloso. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Sí, pastor, no, lo que yo dije es que a veces lo vemos como si fuera un ser humano sentado en una silla, y para mí es mucho más que allí está un problema, allí ya hay un problema, porque no es un ser humano sentado en una silla. Es que tenemos que sacar al Señor de la humanidad. Tenemos que sacarlo de la humanidad. Aquí los humanos somos nosotros. Nosotros somos los humanos y nosotros somos hechos a su imagen.
O sea, tenemos algo de su imagen nosotros, ¿cierto? Pero él lo debemos sacar de su humanidad y él es Dios. Y nosotros nos parecemos en algo de porque fuimos hechos a su imagen, o sea, conforme a su semejanza. Entonces, si nosotros tenemos imagen conforme a su semejanza, pues nosotros, como somos cuerpos terrenales, tenemos una gloria totalmente diferente a la que el Señor tiene, porque Él es Dios y Él está en gloria. Y Él lo llena todo, pero pues lo llena todo ¿en qué sentido? Y también eso hay que analizarlo, ¿no? ¿En qué sentido lo llena todo? ¿Será que es tan grande y tan amplio el Señor que sea amplio, que es como, no sé si se pudiese, mejor no digo una comparación, pero es tan grande que como que se estira para todos lados, ¿no? Entonces, ¿será que es de esa manera que lo dice o lo dice para exaltar su grandeza, la grandeza de la gloria y la magnificencia del Señor? Entonces, esas son las cosas que hay que analizar. Ahora, cuando los profetas dicen que ellos ven, por ejemplo, teniendo en cuenta a Isaías o a Ezequiel o a Daniel o a ¿cómo se llama este profeta que está en el segundo libro de las Crónicas? Micaías, creo que se llama. Micaías, creo que era Micaías. El mismo Juan, y ahí tenemos ya como 5 testimonios, y todos ellos ah, han visto lo mismo. ¿Por qué el Señor quiere mostrarles a todos ellos lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dice a Isaías, y por qué dice Isaías, yo vi al Señor sentado en un trono? Yo lo vi sentado, yo lo vi, él está diciendo yo lo vi sentado en un trono. Entonces lo que vio Isaías, ¿no lo vio? ¿O qué vio? ¿O vio algo figurado? ¿O vio algo literal? Esos son los puntos interesantes a analizar, a profundizar, a meditar, ¿no? A cuestionar de acuerdo a lo que nos han dicho tal vez en las enseñanzas, ¿no? Entonces, leamos estos pasajes, leamos los pasajes, a ver qué nos dice el Señor acá. Por ejemplo, Isaías 6.1, pero permítame, termino de leer este pasaje que está aquí en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Dice así, dice, estaba en pie un cordero como inmolado, 5.6, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Entonces yo digo, bueno, entonces como yo creo que es el Señor Jesucristo que está ahí, que es un cordero que está inmolado, entonces Juan, ¿qué vio? Entonces ese es un punto importante a entender. ¿Qué fue lo que verdaderamente vio Juan? A ver, ¿Juan vio al Señor Jesús o vio un cordero inmolado? ¿Qué me quiere decir? ¿A quién vio? ¿Qué vio Juan? Yo quiero saber exactamente qué vio Juan. ¿Quién me quiere decir? Y vuelvo a la pregunta. ¿Juan vio a Jesús, al Señor Jesús, o Juan vio un cordero inmolado? A ver, necesito que usted me diga claramente qué vio Juan. ¿Vio al Señor Jesús o vio un cordero inmolado? A ver, ¿qué me quiere decir mi hermana? Él vio a mi Señor Jesucristo. Él vio a un cordero inmolado, pastor, porque él lo está diciendo. Ok, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Mi hermana, familia Zapata Arcila. ¿Qué me quiere decir la familia Zapata Arcila que tiene aquí el micrófono abierto? Ay, pastor, buenas noches, el Señor Jesús me lo bendiga. Mi hermana Panchita, Señor Jesús la bendiga, cuéntenos. Pastor, que la palabra dice acá en Isaías 40:22 que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, Él está sentado, así como decía mi Milenita, pues no es en un trono, no es en una silla pequeñita, sino que el círculo eso va de polo a polo. Interesante, ¿no? ¿Qué tan grande es el círculo? Ajá. Esas son cosas que, pues todavía dimensiones, entre comillas, porque nosotros pues lo vemos todo desde un punto de vista humano, ¿no? Desde nuestra humanidad. Entonces nosotros como que queremos tomar una regla y medir todo, ¿no? A ver cómo es de grande, pero ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? ¿Realmente tiene unas medidas pequeñas o es muy grande o es muy glorioso o es, como dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio ni oído oyó? Porque pues nosotros
como que nos hacemos imagen de algo que tal vez tengamos en nuestra memoria aquí en la tierra. Entonces decimos, nuestra memoria es tan limitada que nosotros lo único que podemos decir, bueno, es que yo conozco un trono de un rey, del rey de Arabia Saudita, por ejemplo, yo conozco el trono del rey de Arabia Saudita o conozco el trono de la reina de Inglaterra. Entonces, no, pues es un trono ahí humano, entonces yo pienso que todos los tronos son así, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que hay cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ni siquiera han llegado al pensamiento. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 2:9. Mire, miremos qué dice 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Lo que pasa es que, claro, nosotros limitamos todo. Lo llevamos a nuestro límite humano. Entonces, nuestro pensamiento limitado, nuestro conocimiento limitado, nos lleva a conceptos limitados. Si nosotros tuviésemos un pensamiento, entre más amplio es nuestro pensamiento, pues nuestros conceptos son más amplios también, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, así como sucede aquí en nuestra humanidad, entre menos uno conozca, pues como que menos amplio es el concepto que uno tiene tal vez de algo, pero en la medida que usted va aprendiendo, viendo, comprendiendo, entendiendo, pues su concepto se hace mucho más grande, ¿no? Sí, señor, ¿con quién hablo? Señor Jesús lo bendiga. Con Luis Eduardo Tafur. Mi pastor, señor Jesús lo bendiga, pastor Luis Eduardo. Cuéntenos. Gracias. Le puedo regalar una cita que nos amplía un poquitico más lo que el pastor quiere decir o la escritura nos quiere enseñar hoy. Sí, señor, sí, señor. Gracias, pastor. Primera de Reyes 8:27. Primera Reyes, ¿qué, pastor? Disculpe. 8:27. 8:27. Primera Reyes 8:27. Léalo, pastor, por favor, ¿sí? Sí, señor, es que estoy buscando acá la traducción pero ya vale de esta. Dice, pero es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra. Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Entonces ya la escritura nos va centrando que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener a nuestro Creador. Su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces lo ubicamos en una silla. Es un poco como muy literal, como han dicho varios hermanos, es como llevarlo a la humanidad y no es. Es eso. Por medio de las escrituras entendamos que el Señor lo llena todo. O sea, que ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener. Es eso. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Sí, señor. Sí, para el caso aquí, por ejemplo, del pasaje de Reyes, ellos, o el entendimiento era de poner a Dios dentro de una casa que se había edificado, ¿no? Dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces era que como que querían meter a Dios en una casa hecha con manos humanas, ¿no? De ahí viene el texto que dice, pues Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Interesante eso, pastor. Muchas gracias. Muy interesante. Muy interesante. Sí, es que hay una cuestión muy, muy importante. Es el concepto humano. Es el concepto humano. Nosotros debemos salirnos del concepto humano para entender que hay cosas incomprensibles al concepto humano. Un trono, pues de hecho cuando el Señor mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, lo hizo tratando o lo trajo a través, él le dio el diseño, le dijo hágalo de esta manera, porque aquí está la casa, aquí está el trono, aquí está el tabernáculo, aquí está entonces todo el lugar santísimo donde él habitaba, pero obviamente esto tiene que ser llevado a otro nivel, que es al nivel de Dios, a nivel del Señor, a nivel de los cielos, a nivel majestuoso que nosotros no conocemos. Nosotros no conocemos. No tenemos una fotografía o un video de cómo es eso. Entonces, pero sí tenemos una enseñanza y una profecía que viene traída o que el Señor se la puso a los profetas para que nos las diera a nosotros. Sí. Vean lo que dice aquí 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice así.
Dice, antes bien está escrito. A ver, vamos al 6, versículo 6, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. A ver, cuando hablamos sabiduría necesitamos salirnos de conceptos humanos para poder hablar de conceptos mucho más avanzados, celestiales, en donde ya los conceptos humanos tienen que ir quedando de lado, ¿no? Perdón, el trono humano tiene que ir quedando de lado para que empezamos a entender que a pesar de que no lo vemos, no lo hemos visto, existe un trono divino, porque sí existe, porque sí fue dado a los profetas, sí existe. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de dimensionarlo, pero sí existe, porque la palabra de Dios dice que sí existe. De hecho, nosotros argumentamos en muchas ocasiones de que cuando argumentamos en contra de la mentira de la Trinidad, uno de los argumentos a nuestro favor es que pues Dios está sentado en un trono y que no hay más sillas, decimos de manera tal vez jocosa, ¿no? No hay más sillas, pues, no, aunque la palabra de Dios no habla de sillas, no, habla de tronos, habla de un trono. Entonces, habla de un trono porque lo dice literalmente, dice, hay un trono y hay uno sentado. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo es ese trono. Eso es lo que pasa. Entonces no podemos tampoco decir que es que no hay un trono, porque la Biblia lo dice y lo dice en más de una ocasión. Sí hay un trono y sí hay uno sentado. No lo hemos visto nosotros, pero el Señor nos lo trae a través de los profetas para que creamos que sí lo hay. Sí lo hay. Que no es la casa del sheik de aquí de los Emiratos Árabes, no es la casa del sheik de los Emiratos Árabes, ni es una casa en un templo hecho por manos de hombres, no, es una cosa, es algo totalmente diferente, es algo totalmente majestuoso, ni siquiera sabemos cómo es realmente. O sea, tenemos algunos, tal vez el Señor nos ha permitido tener algunos datos o alguna información, pero entonces vengo a este pasaje que está aquí, que quiero leerles, quiero que leamos, dice así. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Primera de Corintios 2, 6. Primera de Corintios 2, 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, vea cómo la sabiduría humana nuestra pues no se puede comparar. Si hemos alcanzado madurez, como dice la palabra, pues ya debemos de empezar a salirnos del concepto humano, del concepto o de las definiciones que nosotros tenemos humanas, ¿no? Definiciones humanas. Y nosotros queremos tomar esas definiciones humanas y aplicarlas en lo divino, y no se puede. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, y ahí es cuando yo debo decir, claro, hay un trono, porque el Señor trata de darme a entender, me dice, Luis, hay un trono. Pues yo no lo he visto. Y dice cosas que yo, y tengo que entender que eso pues no lo he visto. Pero el Señor me dice que hay un trono, pero no sé cómo es realmente. Dice cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Qué será cosas que ojo no vio? Cuando dice la palabra es que es cosas que ojo no vio, quiere decir que en nuestra humanidad, en nuestra tierra, lo podemos buscar por todos los países, lugares, sitios turísticos, los sitios majestuosos, todo el sitio que usted quiera visitar aquí en esta tierra, usted va y busca y lo busca y el Señor dice, no, porque son cosas que ojo no ha visto. O sea que cuando llegamos a ese punto, entonces yo digo, aquí debo entender que son cosas que ni siquiera me puedo imaginar. El Señor me dice, yo tengo un trono, o yo soy un trono. Yo digo,
¿Cómo será eso si ni siquiera ojo humano lo ha visto? Cosas que ojo no vio. O sea, no inventemos, no inventemos. Sí, señor. Sí, señor. No inventemos, no inventemos. ¿Hasta dónde puedo ir yo? ¿Hasta dónde puedo ir yo? ¿Hasta dónde puedo ir yo en mi entendimiento de la palabra de Dios? ¿Hasta dónde puedo ir? Hasta donde la palabra me lo permita, ¿no? Hasta donde la palabra me lo haya mostrado o revelado o me lo esté anunciando y me diga y me dice, bueno, el profeta me dice, el Señor me dice a través de los profetas, hay un trono y hay uno sentado. Pero por otro lado el Señor me dice, pero son cosas que ojo no ha visto, Luis. Son cosas que ojo no ha visto. O sea, el detalle, la minucia, la descripción, ¿cómo es? ¿Qué grande es? Hay una dimensión que nosotros tal vez no entendemos. Nosotros ni siquiera entendemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces nosotros pensamos que Dios o que el Señor Jesús está ya con un calendario ahí puesto en la pared y que ahorita a comienzo de este año pegó otro en la pared. Y hasta allá va nuestro entendimiento humano. Pensamos que el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, pues se mueve a través de nuestro calendario. Y que entonces tal vez el Señor estuvo celebrando el Año Nuevo. No sé, alguien de pronto piensa eso. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido que tenemos que salirnos de este entendimiento humano. Tenemos que salirnos del entendimiento humano. Si el Señor creó esta tierra y puso las luminarias, puso la mayor, que es el sol, puso la menor, que es la luna, puso las estrellas, y con ellas hizo un reloj para que este mundo tuviera un tiempo, pero Él está por encima de eso, entonces a Él no lo gobierna esos tiempos que nos gobierna a nosotros. Eso para tener otro ejemplo, ¿no? No lo gobierna, a Él no lo gobierna eso. No, Él no se rige por cuántos años tengo yo, entonces cuántos años tiene Él. No, porque a Él no lo gobierna eso. Entonces vemos que hay cosas que, como dice ahorita el pastor, pues no podemos inventar, ¿no? ¿Cuál será que el Señor también puso otro sol ahí arriba de Él para que, no porque Él es el sol de justicia, Él es el que lo llena todo y lo ilumina todo? Entonces, ¿puedo yo entender eso? Es que esas son cosas que uno las maneja tal vez en un concepto, pero ¿las puedo comprender realmente cómo son? ¿Puedo comprender que Dios sea principio y sea fin? A mí eso como dijo alguien, a mí eso me funde los fusibles. Yo cada vez que me quiero meter en ese entendimiento, como que la cabeza me dice, no sé, no entiendo cómo era eso, no sé qué es eternidad. A pesar de que lo manejo como un concepto, yo manejo como un concepto la eternidad. Y claro, la eternidad es vivir para siempre. Entonces, ¿cómo es eso de vivir para siempre? ¿Cómo es posible que uno viva para siempre? Porque nosotros como seres humanos tenemos límites, fuimos creados con límites. Entonces, ¿qué será eso de para siempre? Por siempre, para siempre, eternamente. Entonces vea que tenemos conceptos que aunque los tengamos, ni siquiera tenemos la capacidad de comprenderlos realmente como son. Para que entendamos un poquito eso. Mire, les decía, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo. A ver, no, que es que yo he escuchado la sinfonía y entonces, ¿cuál es la sinfonía más maravillosa, Pastor Luis Eduardo? ¿Cuál es la sinfonía mejor dicho, lo que el ser humano haya podido crear, entre comillas, porque el ser humano no crea nada, ¿no? ¿Cuál es la que está catalogada como algo más maravilloso al oído? ¿Qué será? Es muy difícil, pero yo le puedo decir que, por ejemplo, para mí el concepto algo así como bien grande y fue lo que hizo Beethoven, porque él empezó a quedar sordo desde los 35 años y ya a su edad más adulta, totalmente sordo, compuso 9 sinfonías, de las cuales la sinfonía número 5, que es la sinfonía, se titula la Sinfonía del Destino. Esa sinfonía es
espectacular. Entonces yo pienso que dentro del mundo musical clásico, esa es una de las piezas monumentales, porque el compositor, estando totalmente sordo, la escribió, y es una sinfonía para más de 250 instrumentos. Entonces, Wow. eso es majestuoso. Pero No, eso, ya eso proviene de nuestro Señor Jesús, que le da total. ese Sí, don total. a Beethoven. A Es un eso. sordo, ¿no? ¿A un sordo? Sí, señor. Sordo. A un sordo. Bueno, eso ya son cosas maravillosas, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo maravilloso que es eso, porque eso es un milagro, ¿no? Eso es algo que uno no logra entender. Eso es un milagro. A pesar de que es un milagro y que es tal vez de las cosas más majestuosas y maravillosas, terrenalmente hablando, dice la palabra de Dios que hay cosas que ni siquiera nosotros hemos oído, en el sentido de lo majestuoso, de lo grande, de lo hermoso, de quién sabe qué otro concepto le podemos aplicar a esto. ¿Ve? Entonces, es increíble lo que hay en el reino de los cielos, que nosotros no ni siquiera tenemos un pensamiento acerca de eso, ni siquiera nos lo podemos imaginar. Dice cosas que ojo no vio, ni oído yo. Y ojo a esta, dice, ni han subido al corazón del hombre. O sea que, mejor dicho, cuando el Señor dice, por ejemplo, no, es que yo estoy sentado sobre un trono, yo tengo que decir inmediatamente, yo tengo que decir, pues no sé cómo será eso porque yo no lo he visto, cosas que ojo no vio. La palabra de Dios dice que hay tronos y hay cánticos majestuosos alrededor de él. Y el Señor me dice, pero usted ni siquiera los ha escuchado, Luis. Yo digo, no los he escuchado, no tengo ni idea. Y tengo que empezar a verlo desde ese punto de vista. Y fuera de eso, el Señor me dice, ni siquiera ha entrado en su corazón, Luis. No han subido al corazón del hombre, ni siquiera han subido al corazón del hombre. Entonces, cuando yo entiendo eso, disculpe mi hermana, un momentito, un segundito, cuando yo ya empiezo a entender lo inentendible, puedo entender que no puedo comprender, ahora sí puedo empezar a entender que sí hay un trono, pero que yo no lo he visto, no lo puedo dimensionar, no puedo imaginar lo majestuoso, ni siquiera ha podido entrar a mi corazón, pero sí existe. Mi hermana, cuéntenos. Buenos días para todos, pastor. Que el Señor Jesús, en su infinita misericordia, nos bendiga como a Efraín y a Manasés, primero que Amén. todo. Pastor, cuando dice la escritura que Pablo vio al Cordero, él vio una manifestación del Señor cuando se ofreció como Cordero. Eso es algo que la escritura lo dice. Entonces es así. Incluso el Señor Jesús, en su misericordia, en primera de Pedro 1:10 hasta el 12, el Señor, voy a leer la palabra, dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu del Señor Jesús que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos del Señor Jesús y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden todas estas cosas. Entonces, yo creo que el Señor, imagínate, pastor, ni siquiera los ángeles, ellos todavía siguen observando cómo es esa manifestación tan hermosa y todo lo que el Señor está haciendo para la salvación de su pueblo, de que Él ya tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor ya tiene hasta los profetas, dice el Señor, que ni siquiera ellos sabían que esa salvación, porque ya les había prometido algo a ellos. Entonces, es una manifestación, o sea, cuando Pablo ve al Cordero, claro, porque el Señor Jesús vino como Cordero, siendo Dios y pudiendo destruir todo, no lo hizo porque Él ya tiene preparado algo.
No es porque él en su inmensa misericordia tiene preparado algo, que es una nueva tierra, unos nuevos cielos, algo mejor, porque él es Dios, porque Él es el Señor Jesús. Entonces quería aportar eso que el Señor Jesús ha puesto en mi corazón, pastor. Gracias. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Vean lo que lee mi hermana, que es tan importante, de entender que aún los ángeles del Señor, aún los ángeles de Dios, los que están allá con Él, se asombran y se maravillan de lo que el Señor hace. O sea, no es que están los ángeles ahí como que, no, sí, ya, pues, no, pues ya todo eso lo hemos visto, ¿no? No, sí, claro, no, pues es Dios, claro, es todo por eso. Ya nos ha mostrado. No, dice la palabra de Dios que aún los ángeles de Dios se maravillan y no lo saben todo. Están aprendiendo también, están viendo las maravillas de Dios y se están asombrando de las maravillas de Dios también. Entonces, para que entendamos que no podemos llevarlo todo a un concepto humano y cerrar el entendimiento allí y decir, hasta aquí voy, hasta aquí va esto. No podemos llegar a ese punto. No podemos llegar ahí. Entonces, debo entender, como dice la palabra de Dios. Gracias, mi hermana, muy amable. Debo entender que hay cosas que no han llegado ni al corazón humano, o sea que ni siquiera me las he imaginado. No tengo ni idea, ni la más mínima idea. Y si yo no tengo la más mínima idea de lo que el Señor tiene preparado, porque Él ahí dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman, entonces, ¿cómo debo yo empezar a entender pasajes como estos? A ver, entonces aquí es cuando yo tengo que irme a pasajes como Isaías 6.1, por ejemplo, Isaías 6.1. ¿Qué dice Isaías 6.1? Pero bueno, vuelvo y hago un stop acá. Isaías 6.1, vuelvo y hago un stop acá. Y hago nuevamente la pregunta que hice hace un ratito. Y es, ¿Juan vio a el Señor Jesús? ¿O vio un cordero? ¿O qué fue lo que vio Juan? Allí en Apocalipsis capítulo 5. Pues ya un hermano nos dijo, sí, vio un cordero. Dice, porque si alguien cree que cuando Juan está narrando, describiendo un cordero, él está viendo al Señor Jesús literalmente. Bueno, yo quiero saber eso. Yo quiero saber si alguien cree que Juan está viendo, que cuando Juan está viendo un cordero, él está viendo al Señor Jesús, o está viendo un cordero. ¿Qué está viendo Juan? Eso me gustaría que lo comprendiéramos bien, o que tratáramos de comprenderlo, ¿no? Bueno, y que lo comprendamos bien, creo que es como jactancioso, ¿no? No, que tratáramos de ampliar un poquito este concepto y este entendimiento de qué verdaderamente está viendo Juan. No estoy diciendo yo pienso que Juan vio esto, sino que realmente vio Juan. ¿Mi hermana? Pastor, yo pienso, según la escritura, Juan sí vio al Señor en carne, ¿no? Cuando Él vino y se manifestó en carne. Y cuando el Señor Jesús fue sacrificado, se vio en esa carne que estaba Él. Entonces Juan vio al Señor Jesús cuando fue sacrificado en carne, pero no un cordero, o sea, no vio al Señor Jesús en forma de un cordero, no, Él lo vio como el Señor Jesús vino en carne y se ofreció, porque es que la palabra cordero es la humildad que tuvo el Señor para ofrecerse siendo Dios por nosotros, por sus hijos. Pero el Señor no tomó una forma de un cordero, porque el Señor vino y tomó la forma, fue de un humano. Pero eso fue una manifestación, no es que el Señor Jesús sea así. Él vino, entonces Él vio al Señor Jesús cuando se ofreció como un cordero, porque Él es el cordero, el único cordero inmolado es el Señor Jesús. Entonces mi respuesta sí es que Él sí vio al Señor Jesús como vino en carne, ofreciéndose por el sacrificio de nosotros, sus hijos. Él vio al Señor Jesús en carne cuando estaba viendo el cordero. Sí, claro, porque es que el Señor Jesús dice que Él es el cordero. O sea, Él no pudo ver al Señor Jesús en forma de un cordero. No. Pero al mismo tiempo, Él está viendo al Señor Jesús que está sentado en el trono. Es que ahí es donde está el problema.
¿Sí ven que ahí es donde está el problema? Pastor, pero es que el Señor Jesús es omnipotente. Él lo llena todo, Él puede hacer todo como Él quiera porque Él es Dios. El Señor Jesús puede hacer todo. Y en ese momento, él a Pablo le dio para escribir Apocalipsis, porque sabemos que es la palabra del Señor. Entonces, si el Señor Jesús es omnipotente, podría ver al Señor Jesús en el trono, o sea, en el trono, porque el Señor Jesús dice que a Él ningún hombre, nunca, nadie lo ha visto. Nunca. Porque entonces ahí la palabra se estaría contradiciendo. Entonces, si el Señor Jesús dice que a Él nunca nadie, ningún hombre lo ha visto, entonces, ¿qué fue lo que vio Pablo? Pablo vio la manifestación del Señor como Cordero y vio en el trono que había solo uno. O sea, solo uno. ¿Quién es? El Señor Jesús. Y Él es omnipotente, pastor. Es como cuando la gente le dice a uno, yo una vez me pregunté cuando empecé en la congregación, le dije a Graciela, bueno, y si el Señor Jesús es Dios, entonces ¿Él por qué le oraba al Padre? Porque yo decía, o sea, yo pensaba eso, yo al principio, cuando el Señor Jesús me atrajo, fue la primera pregunta que yo le hice a Graciela. Yo le dije, bueno, pero entonces, si Él es Dios, ¿por qué Él le oraba al Padre? ¿Sí? Y la respuesta que ella me dio en la misma palabra era ¿por qué? Porque es la forma en que el Señor Jesús también, o sea, nos enseñaba a nosotros a orarle ¿a quién? A Él mismo. Pero no era, o sea, él podía estar ahí y podía estar en el cielo. Claro que sí, pastor, porque Él es Dios y Él lo llena todo, Él es omnipotente. Entonces puede estar como Él quiera y donde Él quiera, pastor. Pues imagínense, nos hizo a todos nosotros, ha hecho todo el universo, ha hecho todo lo que, no, o sea, no, y ni siquiera eso puede contenerlo a Él, al Señor Jesús. Mi hermana, muchas gracias, mi hermana, muchas gracias. Gracias por aportarnos su valioso punto de vista. Realmente, un segundito, mi hermana, un segundito, por favor. Es que un segundito, por favor. Yo quiero hacer una pregunta, solo quiero hacer una pregunta. No, y es que, a ver, yo les hago estas preguntas. Era una pregunta también la que quería hacer, pastor. Tranquilo. Tranquila, mi hermana, ya le doy la palabra. Yo quiero hacer una pregunta porque es que, a ver, nosotros a veces manejamos conceptos un poco limitados. Y bueno, estos estudios se prestan para que nosotros pensemos y meditemos un poquito más allá del concepto teológico, Lo que acaba de decir mi hermana Victoria trae una pregunta bastante interesante, ¿no? Que, por ejemplo, mi hermana dice, es que nadie ha visto a Dios. Entonces yo le planteo una pregunta. Yo le planteo una pregunta a la hermana Victoria, y no solamente a la hermana Victoria, sino a todos los hermanos, a todos, a mí mismo. A mí me planteo la pregunta, ¿no? Y es esta. A ver, dice Isaías 6:5, dice, entonces dije, aquí está hablando el profeta Isaías. El profeta Isaías dice, y no solamente este pasaje, hay otros pasajes. Dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Voy a leerlo como está escrito en esta versión, ¿no? Dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En este caso, pues ya sabemos que Jehová no es correcto. Entonces, lo correcto allí es de entender. Ni siquiera le voy a decir que es lo correcto de decir, porque yo no sé verdaderamente el nombre de Dios para nombrarlo en este punto. O sea, si yo supiera el nombre de Dios, pues lo nombraría, pero no lo sé. No lo sé. Y creo que no hay nadie aquí en la tierra que lo sepa correctamente. Entonces, pero aquí usan la palabra Jehová para hacer referencia a Dios, ¿no? O sea, al Señor Jesús. Entonces dice, siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Aquí yo entiendo que es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos. Lo entiendo. Y el mismo, pero ahora la pregunta es, ¿murió Isaías después de esta visión? No murió Isaías después de esta visión. Entonces, eso haría, este pasaje nomás haría la excepción a que nadie ha visto a Dios,
Entonces, vea que hay cosas muy interesantes que vale la pena ampliar para no quedarnos en conceptos cerrados. Porque a veces nosotros, y creo que de eso se trata este estudio, que el Señor se nos pone estas inquietudes en nuestro corazón, para que nosotros no manejemos conceptos cerrados, conceptos teológicos, conceptos dogmáticos, digamos, en un dogma de fe. Entonces yo tengo que decir y creer, porque me dijeron alguna vez, de acuerdo a un pasaje de la palabra de Dios, porque es un pasaje de la palabra de Dios, entonces me dijeron, no, es que nadie ha visto a Dios, nadie lo ha visto. Bueno, y yo puedo citarle varios que sí lo han visto. Entonces, ¿qué pasó con ese entendimiento de nadie ha visto a Dios? Entonces, es un concepto, es un entendimiento que hay que ampliar, que hay que entenderlo mucho mejor. A eso nos llevan estos estudios, a ver que hay cosas que si alguien me dijera esto, así como mi hermana nos aportó muy amablemente, así uno a veces dice cosas así como que ya son verdades absolutas y de pronto no lo son tan absolutas como uno las piensa, porque vienen pasajes como este que entonces, ¿qué debo entender? Porque Isaías sí lo vio. Él dice que sí lo vio. Y él dice, yo soy inmundo, de labios inmundo, habito en un pueblo inmundo, y mis ojos, dice él, han visto al Señor Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pastor, ¿con quién hablo, perdón? Pastor, mire, Éxodo 33:18. Sí. Nosotros estuvimos ya también, gracias al Señor Jesús, con esto. Y en Éxodo 33:18 dice, Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor Jesús respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre. Bueno, ahí dice un nombre, no sé cómo se dice, Yahvé, algo así. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y te mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Entonces, sabemos que, y esto es, o sea, este estudio también, la prédica del sábado, por eso le respondo yo al pastor con la misma palabra, porque lo que vio Abraham, todo fueron manifestaciones del Señor, que sí es el Señor Jesús, pero él dice que en su majestad de Dios Todopoderoso nunca nadie lo ha visto y puede seguir vivo. Al principio también, ahorita voy a buscar una que hay otra palabra del Señor, donde cuando el Señor mandó todo, también dice exactamente lo mismo, que entonces ellos ya sabían eso, por eso Isaías dice, moriré, porque o sea, Isaías ya había leído, sabemos que no viene Génesis, bueno, que toda la escritura es desde el principio. Entonces, Isaías había leído todo y sabía que hay una parte que ya la voy a buscar. Esa parte la había leído Isaías y sabía que si lo veía, moriría, porque el Señor Jesús dice que todo aquel que lo vea a él en su majestad no va a poder vivir. Entonces, la respuesta también la da la misma palabra del Señor, pastor. O sea, Isaías vio una manifestación del Señor Jesús, pero a él en su... Isaías, a ver, mi hermana, a ver. Eso es bien interesante, eso que su merced está diciendo. Su merced está diciendo que Isaías vio una manifestación. ¿Existe un texto que diga que Isaías vio una manifestación? ¿O existe un texto que dice que Isaías vio al Rey Jehová de los ejércitos? Pastor, estoy buscando la palabra, o sea, la que vimos el sábado. Disculpe, hermano, es que esto es interesantísimo, hermano, porque nos hace pensar muchas cosas. Nos hace pensar muchas cosas, ¿ve? Pero yo le quiero hacer una pregunta y respeto mucho las opiniones, aunque en ocasiones no las comparto, porque si no son textos bíblicos, pues no se quedan más allá de opiniones. ¿Sí? Quiero leer nuevamente Isaías 6.1. Quiero leer Isaías 6.1. Voy a volver a leer. A ver, quiero leerlo. No quiero contradecir a nadie,
Simplemente quiero leer el texto. Dice así. Ok. ¿Cuál fue el otro que estaba ahorita leyendo? Discúlpeme un momentito. Ok, sí, ok. Ok, dice así. Dice Isaías 6:1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo una manifestación del Señor sentado en un trono. ¿Me están siguiendo con el texto? ¿Sí me están siguiendo con el texto? No es. ¿Sí? Sí, señor. Sí, dice vio. Ok, entonces voy a ir al versículo 5. Dice así, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos una manifestación del Rey Jehová de los ejércitos. Dice manifestación. Visto los ojos del rey. Yo quiero saber si ahí dice eso, y eso quiero que quede claro. Porque las interpretaciones, bueno, las interpretaciones son eso, interpretaciones. La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Las interpretaciones son interpretaciones. ¿Sí me están entendiendo? Quiero repetir, porque a pesar de que lo hemos repetido, pero no nos cansaremos de repetirlo, porque la palabra de Dios dice, se lo repetirás. Entonces yo voy a ir nuevamente a este pasaje para repetirlo. Porque el hecho de que yo no comprenda un texto no me da para cambiarlo. 1 Corintios, capítulo 6, 4:6. ¿Sí es 4:6? Sí. 1 Corintios 4:6 dice así, dice, pero esto, hermanos, bueno, eso es importante, eso es importante. Esto que está pasando ahora es importante porque si nosotros caemos en errores de interpretaciones, nos vamos a desviar. Nos vamos a desviar. Que en ocasiones yo no entienda el texto, bueno, pues no lo entiendo. Pero que lo pueda cambiar o agregar, no, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Sí? ¿Leemos el pasaje? Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Así que yo no puedo decir en el caso de Isaías 6:1 que Isaías estaba viendo una manifestación. O sea, no estaba viendo realmente a Dios. No puedo decir eso. No lo puedo decir porque el texto en ningún momento me permite hacerlo. No me permite tal cosa. El texto no me da la capacidad de decir, no, es que allí Isaías está viendo una manifestación. No tengamos mucho cuidado con eso. Pastor, pero el estudio, en la prédica del sábado que tuvimos, gracias al Señor Jesús, se habló de todo esto. Incluso acá también tenemos Isaías 6, del 1 al 5. La que yo le decía a usted era Deuteronomio, que también la leímos. Y pues no sé si todos estaban, los que están ahorita en el estudio, pero incluso yo todo lo que yo entendí con la palabra,
es de que al Señor Jesús, en su majestad de Dios, nunca nadie, con eso fue lo que, o sea, lo que yo me quedé leyendo, lo que, o sea, lo que habíamos leído, que fue lo que se leyó, lo que estudiamos, la prédica el sábado. Entonces, por eso, o sea, por eso le estaba diciendo yo al pastor eso, o sea, lo que le decía yo ahorita, que todo lo que se vieron fueron manifestaciones, porque el Señor en su plenitud de Dios nunca nadie lo ha visto. También leímos Deuteronomio 5, del 23 al 26. Si quiere el pastor lo puede leer también, que también dice, leímos varios pasajes donde dice el Señor que aquella persona que lo vea, de cierto dice él en su majestad, o sea, a él lo morirá. Entonces, ¿qué pasaría ahí con la palabra? Si la palabra me está diciendo, si el Señor Jesús me está diciendo que a él nadie lo puede ver porque toda persona que lo vea morirá. Entonces, porque yo lo que escribí acá es, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que es Dios y que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. O sea, que Él nos lo dio a conocer como Él vino en las manifestaciones. Eso es lo que yo tengo, pastor. Pero realmente en este momento quedo confundida. La verdad quedó confundida, porque es lo que estudiamos, la prédica del sábado fue eso, o sea, que bueno, siempre el Señor se vio fue por medio de manifestaciones. Voy a citar otro ejemplo, mi hermana, voy a citar otro ejemplo. Bueno, voy a citar otro ejemplo. Voy a citar otro. Y bueno, mira, mi hermana, esto es lo que nos da pie, y lo interesante y lo bonito de eso, y lo que hay que extractar de esto, es que hay que ampliar y hay que profundizar mucho más los conceptos, el entendimiento, sumar más en la palabra para dar conceptos todavía mucho más amplios. Y en eso estamos, Bueno, estamos en eso, estamos en ampliar más nuestros conceptos, estamos sumando más a la palabra de Dios. De hecho, hoy sumó un poquito más a la palabra de Dios, sumarse y cada uno de nosotros. Usted ha sumado más a la palabra de Dios. Entonces, hoy, en esta suma de la palabra, su concepto va a crecer, va a ampliar, va a mejorar. Recuerde que siempre estamos en ese proceso. La palabra de Dios es útil ¿para qué es útil? Para corregir, para instruir, para edificar, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios siempre nos está construyendo, siempre nos está instruyendo, siempre nos está edificando. Siempre, mi hermano. Siempre. Entonces, cuando yo llego a pasajes, y le voy a leer otro, y le puedo leer otros más, para que miremos que nuestro concepto tal vez está un poco limitado, y debemos crecer y ampliar un poco más el entendimiento y pedirle al Señor que nos ayude a entender mucho más acerca de esto. Mire, estamos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. No hemos salido del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y dice así el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 12. Dice, y me volví para ver. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 12. Dice, y me volví para ver. O sea, ahora Juan va a ver. ¿Qué va a ver Juan? Vamos a ver qué ve Juan. Vamos a ver qué es lo que va a ver Juan. Bueno, dice, y me volví para ver la voz. Que había una voz que le estaba hablando. ¿Y qué le estaba diciendo la voz? La voz le estaba diciendo, ¿qué le estaba diciendo? Estaba diciendo, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el primero, el último, el principio, el fin. ¿Qué más le estaba diciendo la voz? Le estaba diciendo el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, la voz estaba
identificando. ¿Qué estaba identificando la voz? La voz estaba diciendo lo que los profetas habían dicho, del alfa, del omega, del principio, del fin, del Todopoderoso que se le apareció allá a Abraham, del Señor que, bueno, ¿qué más nos dice la voz? Bueno, del versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces empezó a ver cosas, Juan empezó a ver cosas, vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Qué interesante. Aquí ya, bueno, voy a ponerlo, discúlpeme, voy a ponerlo en otras palabras para que entendamos un poco más. Voy a ponerlo en otras palabras. A ver, dice, y me volví para ver la voz, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros de oro, a una manifestación semejante al Hijo del Hombre. Hay que tener mucho cuidado con los conceptos y las interpretaciones. Pues les digo, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Porque aquí lo que dice es que en medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, o sea, está vestido. O sea, está viendo a alguien y lo está viendo vestido. Y a este alguien que lo está viendo vestido, no solamente lo ve aquí, lo sigue viendo a través de, bueno, el libro de Apocalipsis de Revelación nos va a mostrar al Señor durante este pasaje, durante lo que el Señor le mostró. De hecho, no solamente lo ve así como a grosso modo, como que lo vio con las gafas que yo uso por ahí para poder ver bien, porque veo a veces borroso, entonces como que vio algo borroso y no sé qué es. No, él no dice que vio algo borroso y que no sabía qué es. Está describiendo. ¿Y qué está describiendo Juan? Dice, y por eso una de las razones por la que este libro se llama Revelación, porque va a revelar al Señor Jesús también, lo va a revelar. ¿Ve? ¿Quién es el Dios Todopoderoso? ¿Quién es el Alfa? ¿Quién es el Omega? ¿Quién es el que era, el que es, el que ha de venir, el que se le apareció en la zarza a Moisés? El que se le apareció en la zarza a Moisés, que dijo, cuando me pregunten quién se me apareció, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les dijo el Señor? Dígales que yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el yo soy, el gran yo soy. Bueno, entonces, yo sé que esto los está haciendo pensar mucho, yo sé, y eso es bueno, es bueno. Es bueno que uno medite y piense más allá y que no me quedo aquí, porque es que la palabra de Dios es insondable. Recuerde eso, mi hermano y mi hermana. La palabra de Dios es insondable y uno no puede caer en el error de decir que es que ya me sé el ABC de la palabra de Dios. Ya me sé las 10 doctrinas de la palabra de Dios, ya me las sé y ya con eso me quedo allí. No, porque el Señor se encarga de romper mis conceptos y decirme, Luis, lo que usted sabe, no lo sabe como debería saberlo. Y no solamente no lo sabe como debería saberlo, pues porque es que usted ni siquiera se ha imaginado cosas que usted no ha visto, ni usted ha oído, ni ha entrado en su corazón, Luis. Entonces, no crea, Luis, que usted ya lo vio todo. Y cuando yo empiezo a entender de esa manera la Escritura, pues cada vez me siento más pequeñito así y cada vez entiendo de que sigo aprendiendo y aprenderé mucho más y a seguir aprendiendo en la presencia del Señor, porque hasta los ángeles se maravillan de lo que el Señor hace, porque ellos también están aprendiendo. ¿Ve? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vea que eso es lo que quería hablar hoy. Precisamente el Señor me llevó por ese camino para hablar de eso el día de hoy. Porque Juan, una de las cosas que hace Juan en este capítulo 1 del libro de Apocalipsis es describir al Señor Jesús. ¿Y cómo puede usted describir al Señor Jesucristo si usted no lo ha visto? ¿Cómo lo puede describir? Y Él lo describe. ¿Por qué? Porque el Señor se mostró a Juan.
Alguien dirá, no, no se mostró a Juan. Sí se mostró. Aquí está, mira. Dice que sí se mostró a Juan. Ya, se lo va a leer. Dice. Y en medio de acuerda que esta es la voz que le habló a él, ¿no? Que es el Señor Jesucristo, que le dijo, yo, Juan, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, ese, que es el Dios todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que tal vez es un concepto muy bonito, muy grande, es un concepto que ni siquiera nosotros entendemos a la hora de la verdad. A ver que alguien me explique qué significa que el cielo y los cielos no lo pueden contener. A ver si alguien tiene las palabras exactas para enseñarme eso. ¿Alguien podrá tener las palabras exactas para enseñarme eso? Dice así, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces ya me está diciendo que es a uno semejante al Hijo del Hombre. Y qué curioso que cuando dice a uno semejante al Hijo del Hombre, esto mismo aparece también en Isaías, esto mismo aparece en Ezequiel, esto mismo aparece creo que también aparece en Daniel, no estoy seguro. Aparece en el segundo libro de Crónicas, libro de Apocalipsis, por supuesto. Interesante. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Está describiendo a alguien o no le está describiendo? Y no nos quedamos ahí, no nos quedamos ahí. Sigamos, dice, versículo 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos, ¿cómo puede usted describir una cabeza, unos cabellos, unos ojos, si no ha visto una cabeza, unos cabellos y unos ojos? Entonces, mire, mi hermano. Mire, lo que pasa es que nos cerramos a veces, vuelvo al punto, cerramos a veces en dogmas. Pero entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago con Isaías? Juan dice que él vio una cabeza, que vio sus cabellos, que vio sus ojos, que vio una figura de hombre. O sea, me está describiendo una figura de hombre. Él me dice, él lo dice, es que lo dice. Dice, a una semejanza a hijo de hombre. O sea, vio una semejanza de hombre, con cabeza, con cabellos, con ojos, con vestido, con pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz, o sea, tiene voz, y este que tiene voz, que tiene cabeza, que tiene ojos, como llama de fuego, que tiene pies como de bronce bruñido, él mismo dijo, Juan, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Así que Juan está viendo a ese que dijo que él era el único Dios todopoderoso. Juan no vio a otro diferente, sino al único Dios todopoderoso. Bueno, por ahora nos quedamos hasta ahí en este día. Hoy quería ampliar un poquito sobre esta descripción. Y bueno, entre 8 días seguimos, si el Señor Todopoderoso, quien es el Señor Jesucristo, nos lo permite. Bueno, espero que estemos inquietos. Y yo estoy inquieta, pastor. Así como mi hermana Graciela, que quedé muy inquieto. Pero más inquieta. Es importante, mi hermana, porque es que uno no puede llegar a un entendimiento total y decir ya sé todo, porque el Señor dice que nosotros tenemos que día tras día debemos ir aprendiendo, debemos irnos transformando, como dice el pasaje, se me escapa ahorita. Renovando nuestro entendimiento. Sí. Pastor, solamente que me pregunto yo,
es que los apóstoles, bueno, en el caso de Juan, que escribió el Apocalipsis, Revelación, o bueno, el libro que estamos estudiando ahora, es que él dice que él vio al Señor, bueno, él vio al Señor, en cuanto a la pregunta que usted dijo, ¿cómo lo vio como el Cordero? Obviamente, no quiero pensar más allá hasta que el Señor mismo me muestre cómo es realmente ese Cordero que vio Juan, porque yo tengo entendido que, como usted dijo ahora, hay cosas que no han subido el corazón del hombre, entonces no subirán. ¿Será que el Señor, cuando se mostraba en su trono, como le mostró a Juan, lo mostró dentro de los límites que nosotros tenemos como humanos? O sea, nosotros tenemos un límite, incluso en todo, en nuestra imaginación. Entonces Juan describe dentro de sus límites humanos lo que más puede, porque yo he podido a veces imaginarme queriendo, ¿no? Mirando todo lo que ha hecho el Señor, y no puedo describir en palabras humanas, ¿sí? ¿Me hago entender? Lo que yo creo según lo leído acerca del Señor. O sea, no hay como yo explicar lo que para mí es Dios. Entonces, yo leo que el Señor, que el Dios Todopoderoso no ha sido, o lo que leía Victoria ahora, que un hombre no lo había visto porque moriría. Bueno, yo digo, el Señor siempre se mostró de una manera en que nosotros podíamos mirar, la manera en que nosotros podíamos concebir, no sé cómo se puede describir, pero no mostrarse como el Todopoderoso en todo su esplendor, en todo lo que es Él. ¿Será que Juan pudo verlo así? Esa era mi pregunta. Le voy a responder, mi hermana, con un pasaje de la palabra de Dios. Bueno, le voy a responder con un pasaje de la palabra de Dios. Dice así, la primera carta de Juan, precisamente, capítulo 3, versículo 2. Voy a leerle ese pasaje. Espero que este pasaje responda a su pregunta. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Eso no ha pasado. Eso pasó con Juan, no ha pasado, ¿verdad, pastor? Interesante pregunta, ¿por qué pasó con Juan, no? Esa pregunta tal vez la resolveremos dentro de 8 días. Gracias, pastor. Bueno, el Señor le bendiga. Bueno, mi hermana, Señor Jesús Buenas noches. Señor Jesús, mi hermano, pastor Germán, ¿cómo está? Señor Jesús lo bendiga. Muchas gracias por el estudio. Señor Jesús lo bendiga y le siga dando gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús, pastor. Quisiera de pronto aportar algo, de pronto para que de pronto no se nos quede por ahí, de pronto Victoria, que tiene un poquito de confusión. Y es con respecto a lo que vio Juan, ¿no? Recordemos que Juan dice la palabra de Dios en el versículo 10, de 1:10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, fue llevado en el Espíritu, ¿cierto? Entonces, claro que sí, Juan vio a Dios, vio al Señor en su gloria, en su majestad. Cuando la palabra de Dios habla en algunos pasajes de la Escritura que vio cara a cara a Dios, vio fue la gloria de Dios, se ha visto la gloria de Dios, la manifestación del Señor, porque nosotros físicamente no podemos ver a Dios, y por lo menos hay pasajes en la Escritura como, y nos muestra a nosotros como algunos de los profetas como Isaías, como Ezequiel, que vieron a Dios, ¿cierto? Como el versículo el pasaje de Isaías, ¿cierto? 6:1, que nos dice que vio al rey a Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Que era el pasaje que estábamos hablando ahora, pero no nos podemos olvidar que él estaba en visión, ¿cierto? Él estaba en visión, viendo al Señor Todopoderoso, que nosotros físicamente pues no podemos, la palabra como dice en Éxodo, que no podríamos, por nuestra condición de pecado, porque necesitamos ser transformados para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, algunos pasajes nos muestran a nosotros
que estos profetas, estos personajes que vieron al Señor, lo vieron fue en visiones, ¿cierto? Y algunos que lo vieron cara a cara, que lo vieron físicamente, como Abraham, como Agar, incluso vio el ángel de Dios, el ángel del Señor. Abraham vio cara a cara al Señor. Entonces podemos ver que lo vieron fue en una manifestación física, en una manifestación, la gloria de Dios. Porque incluso cuando Juan en capítulo 1, versículo 14 dice que la gloria de Dios, se apareció la gloria de Dios y vimos la gloria de Dios como del unigénito, Hijo del Padre, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto para que los hermanitos no tengan confusión con respecto a lo que de pronto el pastor Mauricio haya dicho en algún momento, porque él estaba hablando era de la gloria de Dios en su majestad, o sea, que no podemos ver a Dios por nuestra condición física, pero sí lo hemos visto en su manifestación en carne o en su manifestación o de cierta manera en visiones lo han visto también, por ejemplo, como Esteban dice que se abrieron los cielos y él vio al Señor Jesús, ¿cierto? Pero dice que es en el Espíritu fue que lo vio. Entonces, para que de pronto no se nos queden esas cositas por ahí, para que no haya confusión y de pronto podamos profundizar un poquito más en eso también, ¿no? Amén, sí, pastor, así es, así es. Creo que dentro de 8 días hablaremos un poquito más sobre esto que su merced muy acertadamente ha aportado, para que nos quede más claro. Sí, señor. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. De hecho, quiero adelantarme un poquito con este pasaje que está en el libro de los Números, en el capítulo 12, en el versículo 6. Y con esto también quiero que lo meditemos, y con esto vamos a ir aclarando un poco más esto que se enseñó hoy, y creo que dentro de 8 días ampliaremos un poquitico más para que nos quede un poquito más claro y haya más tranquilidad, como su merced bien lo dice. Dice, y él les dijo, en Números 12:6, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visión. Y aquí hay que tener, es importante, es clave este pasaje para este entendimiento. Pero como le digo, este pasaje más otros que ya hemos tocado, los veremos entre 8 días, ampliaremos un poquito más para que tengamos un poco más de tranquilidad con respecto a eso. Bueno, pero aquí dice, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, de Dios, le apareceré en visión. O sea, el Señor se va a aparecer. El Señor se va a aparecer. Y eso que nos quede claro. El Señor sí se va a aparecer. De hecho, el Señor le dijo a Salomón, 2 veces me aparecía en sueños. No dice, usted como que tuvo un sueño que usted como que no entendió bien qué es lo que pasaba en el sueño. De pronto usted pensó que era una manifestación, y tengo que tener mucho cuidado. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esta frase, con esta palabra de manifestación. Aplicarla donde se dice y no aplicarla donde no se dice, no se use. Donde se usa la usamos, donde no se usa no la usamos. Bueno, dice, porque dice, me apareceré en visión, no dice me apareceré en manifestación. Dice me apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Se le va a aparecer y va a hablar. Bueno, para que lo tengamos claro. Dice, me le voy a aparecer y le voy a hablar. Para que lo tengamos, es también el pasaje importante que lo guardemos, lo tengamos presente y, pero aquí lo tengo acá ya. Es correcto, pastor. Yo creo que deberíamos de comenzar a cambiar esa palabra manifestación por la gloria de Dios. Sí, pastor, sí, no. Bueno, pastor, mire, no por la gloria de Dios, no. La gloria de Dios se usa donde dice gloria de Dios. Manifestación donde dice manifestación. Sí. Y me apareceré donde dice se apareció. ¿Sí? Para no estar tomando palabras de aquí para allá que no están usadas ahí en el texto. En una mala interpretación de los textos. Sí, correcto. Sí. Entonces, para que no caigamos en confusiones por esa razón. Pero bueno, gloria al Señor Jesucristo que nos va enseñando más. Y creo que esto se presentó para tener una ampliación de este tema dentro de 8 días, que es muy hermoso. Muy hermoso. Para todos ustedes, muchas gracias. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Muchas gracias por los aportes tan valiosos.
Espero que el Señor nos haya hablado en este día, nos haya inquietado y que esa inquietud nos lleve a escudriñar la palabra de Dios. Esencialmente a eso nos debe llevar las inquietudes, a escudriñar más la palabra de Dios. Cuando viene una inquietud a mi vida, yo lo único que tengo que decir, oh Dios mío, yo lo que tengo es que ir a buscar y como lo debería, a ver qué pasó. Yo tengo que ir y buscar y escudriñar. Por el Señor dice, escudriñar la Escritura, y es un mandato para todos. No es un mandato solamente para algunos, ¿no? Entonces, es para todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos mis hermanos. Bendiciones.